Hola, ¿qué tal maestros y maestras? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo video del Centro de Aprendizaje Activo. Estoy con la maestra Adriana Lascano. Soy el maestro Mario Dante y en esta ocasión continuamos con los anexos de la séptima sesión ordinaria de Consejo Técnico Escolar. En este caso tenemos el anexo número 5 que corresponde a la ficha descriptiva de los alumnos. Adriana. Así es, les comentamos que en esta séptima sesión de Consejo Técnico Escolar, recuerden que nuestra sesión se divide en dos partes importantes. La primera, recordamos que seguimos hablando acerca de toda la cuestión socioemocional y en la segunda parte estamos trabajando acerca de los avances y ya cerrando prácticamente nuestro término de ciclo escolar, trabajando con fichas descriptivas de los alumnos, ya sea de forma grupal y de forma individual. Entonces, este nexo es muy importante porque encapsula un poquito como que todo lo que debe de tener la ficha descriptiva acerca del alumno, aquí en este caso es de manera individual, y pues vamos a trabajar un poquito con ella para saber cómo realizarla, por qué es importante, qué documentos pueden servirte para hacerla y sobre todo ahorita en esta actividad de trabajo de aprendizaje en casa, a distancia, es muy importante porque será la clave y punto de partida para que el docente del siguiente ciclo escolar pues tenga un referente mucho más claro, obviamente porque a veces a muchos grupos no les va a tocar el mismo docente, entonces tenga un referente más claro y pueda partir de los aprendizajes que puede estar viendo en esa ficha descriptiva. Así es, Elena. Fíjense que para los que ya están en el canal, pues van a coincidir muchos elementos de la evaluación formativa, que ya lo hemos revisado en el canal. También recordamos que además de los consejos técnicos escolares, pues estamos analizando documentos para la promoción. Ya pasó la vertical, pero bueno, que esperemos que les vaya muy bien. Mucha suerte a todos. Pero todavía continúa la de admisión y la de promoción horizontal, en la cual también voy a participar. Así que les deseamos el mayor de los éxitos y vamos a coincidir sobre todo con la parte de la evaluación formativa que ya hemos platicado y también es un principio pedagógico, tanto en el marco del Plan de Estudios 2011 como aprendizajes clave. En ese sentido, pues, nos encontramos con una evaluación cualitativa, es decir, de cualidades, de cómo se desempeña el alumno en ciertas áreas. Recordemos que obviamente estamos todavía a distancia, como comenta la maestra Adriana Lascano, y seguramente vamos a tener algunos elementos. Pero bueno, lo que tengamos, eso es muy valioso, ¿eh? Claro. Tener algo es muy valioso, no tener absolutamente nada. Incluso cuando no tienes nada del alumno, también es importante ponerlo. Esa es una información valiosa. Así es, porque vamos a continuar, se está teniendo una organización con miras a ya regresar al siguiente ciclo escolar en las actividades presenciales, pero todo depende de las condiciones en las que estemos. Sin embargo, sea una o la otra situación, lo más importante es tener bien definido lo que el alumno puede hacer en sus fortalezas, las áreas de mejora que presenta el estudiante y las recomendaciones. Obviamente, ¿qué elementos vamos a considerar? Pues puede ser dependiendo de cómo trabajas. Si tú trabajas con cuadernillos, ese será nuestro insumo. Si tú, por ejemplo, envías audios a los estudiantes y que ellos te regresen audios, esos también serán los insumos. El punto de partida va a ser los aprendizajes esperados. Los aprendizajes esperados porque son el principal elemento para la evaluación. ¿Qué les quiero decir también? De pronto, a una de las situaciones complejas, porque todo esto es bastante complejo, en donde los estudiantes entregan, por ejemplo, un producto totalmente perfecto, sin ningún tipo de que no podemos observar el proceso, también tendremos que considerarlo, obviamente, con sus matices. ¿Qué les quiero decir con esto? Que no creo yo muy conveniente que solamente dejemos este tipo de actividades. La idea es diversificar, la idea es tener diferentes elementos. Quizás una videollamada como un elemento, una llamada telefónica también como otra actividad para evaluar, un examen también, ya sea virtual. Bueno, es que hablamos de diferentes posibilidades y hablamos desde educación preescolar, primaria y secundaria. Entonces, la verdad es que los ejemplos son muchísimos y la idea de abarcarlos todos pues se complica en ese sentido. Así es, aquí lo más importante es que lo que tú tengas a la mano, lo que tu referente inmediato es todo el trabajo que tú ya has realizado, pero también puedes hacer algo así como decíamos, una llamada o una videollamada, por ejemplo, si está en tus manos hacerlo, con de 3 a 5 puntos que tú puedas trabajar con cada niño, es muy útil, incluso hasta con 3.
sobre todo que tengan que ver referentes con lectoescritura o con el campo de formación del lenguaje y comunicación y pensamiento matemático. Sí, claro, y la verdad es que no queremos decir que va a ser la mejor opción, ¿sale? No. La mejor opción es la que tú puedas realizar, porque de pronto hay contextos muy difíciles en las que pues no hay celular, no hay internet, no hay saldo, por así decirlo, en los celulares, no hay esa posibilidad, pues no se va a poder. Y Claro. no se trata de limitarnos, se trata de que tú elijas la más conveniente para ti y obviamente muy en especial para tus estudiantes. Y aquí lo más importante es la orientación que nos da este anexo para poder trabajar la ficha descriptiva como tal. Entonces aquí vamos a enfocarnos precisamente en trabajar fortalezas, es decir, todos y cada uno de nosotros como seres humanos y los niños también no están exentos de ello, todos tienen fortalezas. Algo que 1, 2, 3 puntitos que tú quieras poner ahí acerca de las fortalezas, puedes hacerlo así como está aquí en el ejemplo de manera puntual o puedes a lo mejor hacer una narración describiendo, ¿no? Luego igualmente en las áreas de mejora que tú identificaste, que tú a lo largo del ciclo escolar tienes que ser muy congruente y obviamente estar basado en aprendizajes esperados, pero principalmente tiene que ser muy congruente con todo lo que tú ya has trabajado en la boleta de calificaciones. Sí. O sea, hay que tener mucho ojo en todo, en que esa congruencia se vaya cuidando y claro, se vaya haciendo, ¿no? Y sí, finalmente las recomendaciones, es decir, ¿qué puedes hacer tú para, en la cuestión académica para que ese niño mejore? Acciones muy sencillas, tan sencillas como, por ejemplo, aquí vienen algunos ejemplos, pero si no sé, si a tu niño le hace falta, por ejemplo, la cuestión de la suma y la resta o las operaciones básicas en general en primaria, entonces, pues plantear que a lo mejor él pueda hacer, ahorita no se puede mucho salir y los niños están en el supermercado, o bueno, por lo menos aquí donde nosotros estamos todavía no, pero es importante que él empiece, por ejemplo, a trabajar en una tiendita escolar o con la tiendita en casa, por ejemplo, con 5 o 6 productos y que él vaya manejando con dinerito de juguete, ¿no? Leer todas las noches, hacer, por ejemplo, una pregunta, a lo mejor oral, y responderla por escrito, cosas muy sencillas que te pueden ayudar, mandar mensajitos, cartas, cosas que puedan incentivar al niño, sobre todo que le den, en el caso del lenguaje y comunicación, realmente la utilidad de la lengua. La utilidad de la lengua y en el caso del pensamiento matemático, la resolución de problemas que son los enfoques de cada uno, ¿no? Así es, y fíjense que dentro de todas las utilidades que tiene esta ficha descriptiva, yo pudiera destacar en este momento 2. La primera es porque nos ayuda a reflexionar sobre nuestro hacer, sobre nuestra práctica y qué hicimos con nuestros estudiantes o en un estudiante en particular, cuáles fueron nuestros avances con él, cuáles fueron nuestros retos. Eso nos va a ayudar a tener toda esa lógica, ¿no? Y esta se puede expresar en cuanto a los estudiantes en la parte académica, qué es lo que saben o qué es lo que no saben, obviamente ubicadas en las fortalezas, lo que sí dominan, en las áreas de mejora, en las que a lo mejor, bueno, que quizás sí les hace falta todavía practicar, y las recomendaciones ya sea para si vas a ser tú el próximo maestro, que lo tengas del mismo grupo, que lo tengas muy presente, o para comunicárselo al otro. Y es ahí donde radica otra de la segunda importancia, que esta ficha descriptiva va a ser sumamente importante para el próximo maestro, porque va a ser el elemento principal, va a ser un elemento para decir, bueno, es que este alumno no se comunicó, o fue una comunicación intermitente. Bueno, ya tengo muchas, ya de mis preguntas que tenía, ya tengo muchas respuestas, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a trabajar con los padres de familia? ¿Cómo voy a trabajar con el estudiante? Porque se torna alguna realidad en los centros escolares que creo yo que hay que reconocerlo. Se pudiera hacer que se venga un desfase en los aprendizajes, es decir, un rezago crítico. Hablamos de un rezago crítico, sobre todo en las principales herramientas del aprendizaje, que es la lectura, la escritura y las matemáticas, a veces expresado como cálculo mental, ¿no? Pero es el pensamiento matemático en general. En ese sentido, habrá que identificar dentro de todas las problemáticas que vamos a tener, o que ya estamos padeciendo, cuáles son los estudiantes que presentan mayor rezago, ¿no? Porque precisamente en los esquemas de regreso a clases, pues se menciona un escenario, puede ser que sea un trabajo escalonado y que los viernes puedan ir los estudiantes que presenten un rezago crítico, además de los demás días. ¿Qué les quiero decir? Todo esto va a ser un tema sumamente importante para el Consejo Técnico Escolar.
Así es. Yo, por ejemplo, les quiero compartir algunos tips que son importantes a la hora de llenar una ficha descriptiva. Es importante que tengas a la mano o que recuerdes, sobre todo porque son cosas que los docentes ya de alguna manera manejamos. Es importante que veas, por ejemplo, cómo es el cálculo del niño, cómo es la oralidad del niño, la escritura. No nada más basarte en la cuestión de si escribe o lee o mal o bien, sino, por ejemplo, si utiliza los signos ortográficos, si los emplea correctamente, no nada más al escribir, sino también al hablar. Y todo lo que tiene que ver con la cuestión de conteo, operaciones básicas, resolución de problemas, añadir a la resolución de problemas las operaciones, además de las básicas, pues las fracciones, los decimales, cuestiones que tú como docente ya manejas y que sabes que en tu grado están presentes para saber de qué manera se encuentra cada uno de tus niños en ese momento. Así es, y hace un momento yo hablaba de un área, hablaba acerca del área académica, de conocimiento, pero obviamente también uno de los escritores puede ser las habilidades que maneja el estudiante. ¿Para qué si es hábil? A lo mejor cuenta con una expresión oral muy interesante, muy avanzada para su edad, que obviamente siempre, por lo general más bien, van acompañados de una buena competencia lectora, ¿no? Puede ser que la parte actitudinal, también hay que expresar la parte actitudinal. Y vamos a leer el ejemplo, ¿qué te parece, Adriana? Solamente, y por último, nada más la parte emocional que no hay que dejar fuera, porque recuerden que estamos hablando de la cuestión académica, de habilidades y valores y actitudes. ¿Sale? Entonces, la parte emocional debe estar presente porque, pues, por algo en todos los consejos técnicos escolares hemos estado trabajando la parte emocional, sobre todo ahorita en pandemia, ¿no? Excelente. Muy bien, hay que leer la ficha descriptiva para entonces esto continuar. Es simplemente un ejemplo, ¿no? Y en las fortalezas aquí establece que el alumno tiene habilidad para resolución de problemas. Lee con fluidez, cuida su escritura al redactar textos, presenta iniciativa para realizar actividades, ¿no? Entonces, aquí se habla de habilidades y habla acerca de actitudes también. Exactamente. ¿Sí? Luego vamos a las áreas de mejora, por ejemplo, a las áreas de oportunidad que dice requiere apoyo para redactar textos libres, requiere mejorar su escritura y utilizar los signos de puntuación y las reglas de acentuación, requiere mejorar el propósito comunicativo en la producción de textos escritos, tiene dificultades con el algoritmo de la multiplicación y la división, presenta dificultades al resolver problemas donde se utilizan las operaciones básicas en la resolución de problemas. Yo siento que ahí como que les falló, no sé si lo hicieron nada más así como por poner puntos, pero si es el mismo niño como que hay un poco de incongruencia y eso es lo que yo les decía que hay que cuidar, porque por ejemplo acá en Fortalezas dice tiene habilidad para la resolución de problemas y de repente aquí en las áreas de oportunidad nos dicen que tienen problemas donde se utilizan las operaciones básicas de la resolución de problemas, entonces hay que cuidar mucho esos puntos, ¿no? Sí, claro, porque se contradicen. Quizás un elemento que de pronto hace falta, y lo digo por mi práctica cuando era maestro, la argumentación de cómo solucionar el problema matemático, pues a mí me costaba mucho desarrollarlo con mis estudiantes, porque yo como maestro me faltaban actividades, eso lo vi después, pero ¿qué les quiero decir? Que hay que tener mucho cuidado. Aquí sí, como comenta la maestra Adriana, una cosa es resolver problema y otra es argumentar cómo resolviste una problemática. Sí, o a lo mejor se refiere también a fortalezas, habilidad para resolución de problemas, pero en general no específicamente matemáticos, ¿no? Sí. Pero ahí habría que checar, ¿no? ser muy específico, yo creo, ¿no? Pero bueno. Porque fíjense, paréntesis, antes de que se me olvide, recordemos que el documento no es solamente para que nosotros lo entendamos, sino para que alguien más lo entienda. Eso es lo principal. Y no dejar mucho la interpretación, ser muy concretos. Aquí pues encontramos esta problemática. Exactamente, ¿no? Luego dice, se frustra cuando no logra resolver un problema matemático, ¿no? Y ya nos vamos a las recomendaciones. Que también contradice el otro, ¿no? Entonces... Sí, esos dos como que están un poco contradictorios al final, pero a lo mejor son nada más simples ejemplos que se quisieron poner. Claro. ¿No? Pero hay que cuidar, o sea, sí nosotros tenemos que tener mucho cuidado de cuidar esa congruencia a la hora de estar realizando las propias. Claro. Recomendaciones para su consideración en el próximo ciclo escolar y nos maneja aquí. Lo siguiente, proponer actividades en casa para fomentar la producción de textos libres con diferentes propósitos comunicativos. Aquí encontramos coincidencia. Exacto. ¿Sale? Obviamente las áreas de mejora tendrán que ser lo que aparezca en las recomendaciones. Consolidar el uso de signos de puntuación en la producción de textos, actividades y estrategias orientadas a la resolución de problemas matemáticos. El alumno requiere mayor atención en casa, fortalecer su participación en actividades en equipo. Así es. Yo creo que aquí lo más importante a la hora de estar haciendo la ficha descriptiva
es que en donde veamos nosotros las fortalezas, pues obviamente tratar a lo mejor de no tocar las fortalezas, estas a fin de cuentas ya son fortalezas, pero sí enfocarnos en las áreas de oportunidad, en las áreas de oportunidad, ajá, que son las de la derecha, porque pues obviamente si yo voy a poner recomendaciones, pues van a ser enfocadas en las áreas de oportunidad, no en las fortalezas, ¿no? Claro. Y luego viene por último sí leímos ¿verdad? Sí, claro. Sí, viene por último unas recomendaciones para los padres de familia y es lo que los papás pueden hacer desde casa, ¿sale? Porque la parte de recomendaciones para el próximo ciclo escolar es para el docente, así lo interpreté sí, yo. Claro, y también. La parte final ya son para lo que, o sea, no te esperes, papá, a lo mejor como que a que empiece agosto para que vayas trabajando esas actividades con tus peques, sino que pues ya una vez que ya te dieron este documento o que tú ya tienes esta información, pues entonces ahora sí, si ya te lo hizo saber el docente, pues entonces se empieza a trabajar con actividades sencillas como las que vienen ahí, que es leer cuentos y pedirle que cambie el final del cuento. Elogie el esfuerzo, eso ni siquiera te lleva muchísimo trabajo, ¿no? Elogie el esfuerzo que realiza en las tareas de matemáticas, evite resolver problemas por su hija, por su hijo, etcétera. Es decir, motívelo, ¿no? Síguenle incentivando con palabras, no tienen que darles ningún premio ni nada. Así es. Bueno, compañeros, hasta aquí. Dejamos este anexo. Sí, el siguiente vamos a hablar acerca de este diplomado de vida saludable. Les deseamos lo mejor, mucho éxito en su consejo técnico escolar y la maestra Adriana Lascano y un servidor, el profesor Mario Dante, nos despedimos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.